92.9 y radiolaclave.cl. 10 de la mañana con 37 minutos, sigues en Combinación Clave y estamos ya con nuestra próxima entrevistada en el estudio. Ella está presentando un libro, de eso vamos a conversar, que se llama La historia fue otra. Es un libro de memorias, pero vamos a esperar que ella lo explique más. De la abogada de Derechos Humanos, Carmen Hertz, víctima además de lo que se vivió en dictadura. Carmen, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días y gracias a ustedes por invitarme. Carmen, ¿por qué hacer el ejercicio de escribir un libro de memorias? Y el título, La historia fue otra. Bueno, el título tiene que ver con que en el libro, en realidad, desde mi perspectiva, lo que intento relatar es la historia del pasado nuestro que ha sido invisibilizada. Es un relato distinto al relato oficial. Y lo que yo intenté realmente en este libro, más que una historia de vida personal, que pasa a ser solamente como un hilo conductor de una narración que tiene que ver con una crónica de una época que a mí me tocó vivir como parte de una generación, de la generación de los 60, y siempre inserta en proyectos que fueron colectivos, desde el previo a la Unidad Popular, desde el gobierno de Salvador Allende, desde la Vicaría de la Solidaridad, siempre en proyectos que fueron colectivos. Entonces eso es lo que intenté hacer, no contar la historia de mi vida. Dale, Fernando. No, tú dices que la historia fue otra, es el título del libro, y eso tú lo estás refiriendo a tu trayectoria o estás refiriendo a, me pareció entenderte en lo que acabas de decir, al cuadro más grande. ¿Tú crees de que efectivamente ha sido tan distorsionado el cuadro más grande de lo que podríamos denominar los movimientos sociales, la izquierda en Chile, en fin, antes de la dictadura, como para calificarla como una historia totalmente distinta a la que se generó? Sí, no sé si totalmente distinta, yo digo la historia fue otra. ¿En qué sentido? En el sentido de que tanto la historia previa a la Unidad Popular, lo que culmina en la Unidad Popular no es el relato de un grupo, una panda de locos, es el desarrollo, ¿cierto?, de un movimiento popular que culmina con el proyecto de la Unidad Popular y que es el esfuerzo de muchas generaciones por democratizar este país. Respecto al gobierno mismo Salvador Allende, yo percibo y entiendo una distorsión brutal de lo que fue ese gobierno. Incluso de quienes participaron en ese gobierno hay una suerte de, o se reniega derechamente, o bien se establece una distancia que a mí me incomoda profundamente. Creo que el gobierno Salvador Allende hizo tareas modernizadoras de este país, sin los cuales hoy día el desarrollo capitalista que este país tiene habría sido imposible. Y me refiero a la reforma agraria y a la nacionalización del cobre, fundamentalmente. Después, en relación con el periodo de la dictadura, ¿no es cierto?, el relato que hay es un relato en que o el dedo de alguien o la comunicación y la publicidad tan buena que se hizo de la campaña del no, o el lápiz que derrotó la dictadura. Y lo que fue, digamos, el accionar del movimiento popular, Fernando y Beatriz, que ustedes lo conocen perfectamente, que fue desde el primer momento, día a día, en que se fue reorganizando de a poco el tejido social chileno. Y por eso yo en el tema, digamos, el proyecto que significó el Comité Pro Paz y la Vicaría, hago una mención de todo ese día a día que ha sido olvidado. ¿Qué reconocimiento ha tenido el movimiento popular que puso el lomo de la resistencia acá? Y es por ese movimiento que llegamos al 89, si no es imposible. Y ese movimiento social, el movimiento popular, fue el gran olvidado de la transición. Ahora, ¿por qué no se le ha destacado? Y aquí separo, a ver, yo nací el año 70, entonces viví toda la vida consciente, digamos, siempre en dictadura. Y pese a que mis padres nunca llevaron en mi casa una discusión muy política, yo creo que por temor de que nosotros habláramos algo en el colegio, no tengo idea, es increíble cómo las versiones oficiales, lo que aparecía en los diarios desde chica o lo que uno veía en los 2 noticieros de televisión que se podían ver y que estaban absolutamente controlados por la dictadura, va provocando algo en uno.
O sea, uno queda totalmente permeado de lo que era un aparato comunicacional, entiéndame, sin la tecnología que existe hoy día, y es bien impactante. Entonces, incluso cuando uno ya se hace adulto y puede tener una visión más crítica, más informada de la época o de ciertas épocas, todavía quedan frases y cosas que a uno, lo voy a decir así, le martillaron en la cabeza durante tantos años. Sigue repitiendo o creyendo ciertas cosas. Yo creo que entiendo lo que dice Carmen por eso. En ese sentido, si después recuperamos la democracia, ¿por qué estas verdades no se volvieron a poner sobre la mesa o se defendieron? ¿Por qué no se relevó, por ejemplo, el movimiento social y aparece como que si solo fue un grupo político el que logró la transición o el paso de la dictadura a la democracia? Bueno, mi percepción es que precisamente el carácter de la transición fue lo que determinó no solo que se dejara al margen de esa transición al movimiento popular y a los partidos políticos que lo expresaron, sino que además, te fijas, se desorganizara, se desarticulara el movimiento social, se prohibieran, o sea, no prohibieran, perdón, se eliminaran todas lo que fueron las revistas independientes. Fernando fue bastante protagonista en ese periodismo independiente de los 80, y en que se instaló el que la mejor política comunicacional era que no existiera. ¿Y eso por qué? Porque la transición fue un pacto. Los pactos tácitos de impunidad en lo que al tema del exterminio se refiere quedaron de manifiesto en forma dramática cuando Pinochet detenido en Londres. Entonces tú no podías tener revistas críticas, no podías tener un movimiento social que fuera crítico y que estuviera funcionando. Tenías que tener a la gente en la casa paralizada, y eso fue lo que ocurrió. Porque de alguna manera, cuando una sociedad ha sufrido muchos traumas, como es la sociedad chilena, por una parte el golpe de Estado y el exterminio que va dirigido al núcleo social más importante, diría yo, de la sociedad, en el sentido que son sus dirigentes, sus luchadores, sus dirigentes sindicales, políticos, estudiantiles. Lo que te quiero decir que si tú a esa le das un golpe, provocas el exterminio, después viene un periodo de gran valentía, coraje, sacrificio diario de la gente de a pie en las poblaciones, algo que es lo que intento relatar en ese libro, que a pesar de la represión salvaje seguían saliendo en las protestas, y después los desconoce, viene la transición y nadie te da, ni siquiera le dicen gracias. No, quedas al margen de eso. Entonces la gente, por cierto, se refugia en su casa, se refugia en el individualismo. ¿A qué va a seguir saliendo? ¿A decir qué? Para de nuevo otra frustración. Entonces yo creo que el modelo de transición, que aquí en Chile se instaló como modelo sacrosanto, que no se podía cuestionar, que no se podía debatir, que era modélico en el mundo después de la española, eso yo creo que hoy es necesario debatirlo, es necesario cuestionarla. Para mí no fue el único camino posible, la transición en los términos en que se dio. Eso que tú estás señalando ahora, Carmen, me parece a mí súper importante de que se abra, porque la explicación que muchas de las personas que estaban en el gobierno de transición, tanto en el de Patricio Aylwin como el de Eduardo Frei y el de Ricardo Lagos, para ponerle el fin de la transición con Lagos, el argumento que ellos normalmente invocan para justificar lo que se hizo es que las condiciones no permitían que se pudiera hacer una cosa distinta. El presidente Aylwin lo planteó como hacer justicia en la medida de lo posible para el caso de las violaciones de derechos humanos. Otros justificaron el hecho de no alienar a los empresarios cuando al mismo tiempo tenían todavía una cosa muy cargada, que era a Pinochet de comandante en jefe del ejército y posteriormente de senador designado. Por lo tanto, la explicación que se ha tratado de dar respecto de por qué configuramos el sistema actual de la forma que se configuró a partir del año 90 es que era casi determinista, casi no había ninguna otra opción. Lo que tú dices es que había otras opciones. Así es. Mira, Fernando,
claramente, bueno, estábamos en pleno escenario de Guerra Fría, ¿no es cierto? Todavía, obviamente, los 80, pero es algo evidente, eso no es un misterio para nadie, que el movimiento popular encabezaba la resistencia contra Pinochet y los partidos de izquierda, fundamentalmente el Partido Comunista, si no digamos otra cosa, así era. La orgánica comunista era fundamental en la dirección del movimiento social, junto con otras, por supuesto, y el papel fundamental de la iglesia de base, que ayudó de manera no menor, digamos, a la reorganización social. Ellos encabezaban esta resistencia y la lucha antidictatorial. Y como digo, no es un misterio que este país se llenó, digamos, de asesores, ¿no es cierto?, fundamentalmente norteamericanos, entre el año 87 y el año 90, en el cual la exclusión del movimiento popular pasaba por dejar en un gueto al Partido Comunista, dividir al Partido Socialista y al sector de izquierda del Partido Socialista también criminalizarlo. Se intentan por estos sectores formar el Partido País. En el Partido País se ve cuando van a las elecciones, es decir, las tradiciones más espantosas, porque quienes estaban diciendo que iban a votar por el Partido País no fue así. Bueno, de hecho, hay solamente un candidato parlamentario ganador de país en todo el este, que es Juan Pablo Letelier. Absolutamente, claro. Que él va por Talca, país, no, por acá. Por O'Higgins. La sexta región, sí. Sí, y es el único de toda la lista de país sí, que gana. Que gana. Bueno, eso, ¿me entiendes tú? Creo que además hay otro elemento que en los 80 también comienza una revolución conservadora, por así llamarla, ¿no es cierto?, y hay un sector no menor de la socialdemocracia europea que tiene influencia muy grande, particularmente el PSOE español y el Partido Socialista francés, en la renovación del Partido Socialista chileno, que adhieren además a un modelo de desarrollo. No que se los impongan, adhieren alegremente, que es el modelo neoliberal de desarrollo. No es que se los hayan impuesto. Es decir, ese sector creyó que ese era la mejor manera de seguir desarrollándose. Hoy, después de décadas, tenemos que precisamente, te fijas, una de las causas, a mi entender, de la crisis que se está viviendo particularmente en Europa y también en los Estados Unidos, en que todas las desigualdades e inequidades, digamos, que genera este modelo, la gente que no fue favorecida por la globalización, sino que quedó al margen de la globalización y que, por cierto, no cree en esa socialdemocracia para nada, esa, digamos, frustración de la gente, lamentablemente la está tomando el discurso de extrema derecha y lo está tomando el fascismo. No es casual que la extrema derecha esté imponiéndose en Europa, no es casual el triunfo de este tipo Trump, como Trump, que es un peligro, digamos, para la humanidad, porque francamente es capaz de provocar cualquier incidente diplomático y terminamos en una guerra regional, o sea, es una cosa muy, muy peligrosa. Pues bien, a esto nos llevó, y en el Chile nuestro, que solamente importaban los índices macroeconómicos, el crecimiento, qué sé yo, y que hoy es uno de los países más desiguales del mundo, pues así es, no lo digo yo, ¿no es cierto?, lo dicen los índices, los estándares internacionales. En este país el sistema político se hundió, y se hundió por sí solo, y se hundió porque era imposible que no se hundiera, porque era un sistema político que va de la mano de este modelo. Hay una constitución que va de la mano de este modelo y que pudrió todo, en que la política se privatizó, igual que la salud, en que la degradación de la política, que está llevando Fernando y Beatriz a situaciones realmente, a escenarios muy imprevistos en nuestro país también, y que son, no sé, a mí me da hasta susto. Carmen, era hoy el momento de esta reflexión para un libro, y lo pregunto porque hoy día siento que hay un sector, no sé si político, social, pero hay donde nos atrevemos a criticar cosas que antes nunca habíamos criticado, o nos estamos atreviendo a desafiar paradigmas que están tan instalados que pareciera que no existen. Entonces era el momento de presentar el libro como tomando esto de que, ¿saben qué? Hay otra historia, hay otra manera de hacer estas lecturas, no nos hemos fijado, mira, tal como ustedes lo están viendo siempre, no fue así. ¿Era este momento?
Creo, Beatriz, que sí. Ahora, yo decidí hacerlo, no mucho racionalizando lo que tú dices, pero creo que en definitiva es coincidente, creo que fue el momento, sino más bien porque, como lo he dicho, fue Melanie Josh, la directora editorial de Random House, y mi amigo Camilo Marx, los que en largas conversaciones me convencieron de que contara esta suerte de crónica. A mí me daba mucho pudor, porque lo que no quería era, esta no es mi historia, aunque como digo, claro, salen ahí datos, porque es un hilo conductor y hablo de la escuela de Derecho, qué sé yo, de los pololos, de las cosas más increíbles, pero bueno. Oye, hay unos pololos famosillos, candidatos presidenciales, prepresidenciales, con foto. Con foto. Con foto para atestiguarlo. Si no, esta señorita se las anduvo con José Miguel Insulza. A eso mismo, compartan, y así yo, compartan con todo lo que me No, están hemos hecho escuchando. foto para probarlo. Cuando tenía pelo y era flaco. Era flaco. Éramos jóvenes e indocumentados. Y era Mapu. Era Mapu, ya entrando al Club de la Unión, además. ¡Qué atroz! Sí. Bueno, pero sí, en definitiva era dejar la huella de eso, ¿no? De contar una historia que fuimos muchos los testigos, los protagonistas, y también relevar lo que fue, oye, el comité y la vicaría, el papel del cardenal, si eso tampoco ha sido suficientemente valorado en lo que significó. Porque no es solamente un organismo que defendía a los perseguidos, es mucho más que eso. Era un espacio de resistencia antidictatorial. Ahora, Carmen, estamos conversando con Carmen Hertz, autora de La historia fue otra. Hay también quizás una explicación humana en mucho de las carencias de revisitar el pasado. Cuando una cosa tiene tanto daño, cuando tiene tanta vergüenza para otros, daño para muchos, uno no va voluntariamente feliz a tratar de reconstituir eso, mirarlo de nuevo. A veces la natural tendencia es a, qué sé yo, orientarse a lo que estamos, a hacer un futuro mejor. Las personas que eran parte de eso, comprensivamente, tampoco tienen ganas de defenderlo demasiado cuando se han expuesto muchos de los casos, y por lo tanto lo que tú haces es crear un déficit de historia. Objetivo, un déficit de historia porque no hay suficiente. Todo eso siempre ha pasado en esos países. Después de un determinado tiempo es más atractivo revisitarlo. Porque se hace más desapasionadamente en algunos casos, porque todavía hay fuentes vivas que ya están en procesos de reflexiones, ya no tienen que estar defendiendo cargo, no tienen que estar defendiendo conducta, y por lo tanto aparecen muchísimos libros después de eso. ¿Tú sientes que eso se está dando también como parte de tu reflexión? Sí, yo coincido contigo. Creo que pasado un tiempo, cuando se han vivido traumas como estos, las sociedades están más en condiciones de mirarse al espejo. Y efectivamente la memoria, a pesar de que yo creo que hay un déficit en la política pública de memoria, la memoria está imponiéndose por sobre va surgiendo. Hay muchos libros, como tú dices, películas, documentales. Nos estamos asomando y haciendo un ejercicio como país, un ejercicio de memoria, que no es una majadería, sino que es tan importante, porque la memoria siempre ha sido una herramienta de liberación cuando ha sufrido traumas como los que sufrió la sociedad chilena. Entonces la memoria más bien no es clave de pasado, es clave de presente y es clave de futuro, creo. Bueno, Carmen, muchos están preguntando dale. dónde conseguir el libro. ¿El libro ya está en librería? Está en todas las librerías desde el 1 de marzo. Desde el 1 de marzo. El libro se llama La historia fue otra, de Carmen Hertz. Sí. Carmen, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, por esta gracias a conversación. ustedes. Y gracias a ustedes por invitarme. 10 de la mañana con 56 minutos, revisemos la encuesta y en lo que quedó estábamos preguntando. ¿Crees dale, que Fernando finalmente se realizarán primarias legales en la nueva mayoría? Ahí está con un pequeño margen, pero va triunfando la posición sí. 54% cree que sí, que van a haber primarias legales, y 46% dice que no. Está bien peleado, ¿eh? Pero está fuera del margen de error, creo yo. ¿Cuántos votos llegaron? 119 votos. ¿Qué temas se prenden más cuando hay encuestas? ¿Cuál es el que llega al récord? Cuando preguntamos algo de Piñera. Algo que ya decía como 400 y tantas. No, que más, 700 votos y algo. Bueno, en fin,
Vamos a seguir siempre preguntando y haciendo encuestas. Ya son las 10:56. ¿Sabías que cada vez que prefieres reutilizar 2 botellas retornables de 2 litros estás reduciendo tu huella de carbono en el equivalente a 2 días de absorción de CO2 de un árbol? Por eso los envases retornables, además de ser convenientes, son amigables con el planeta. Esta información se basa en un estudio realizado por Dictuc, Triciclos y Coca-Cola de Chile, que comparó las botellas retornables y desechables de plástico en base a las emisiones de CO2 equivalente durante todo el ciclo de vida de sus envases. Fue realizado con datos obtenidos en Coca-Cola Andina de la región metropolitana y la tasa promedio nacional de reciclaje para plásticos. Hay más información y la puedes encontrar en www.dictuc.cl/coca-cola. Elige retornables y juntos ayudemos a cuidar el medio ambiente. Este es un mensaje de Coca-Cola de Chile. Nos vamos. Así es. Que tengan ustedes todos un buen fin de semana. A descansar. Un buen fin de semana. A Tendría que ser recuperarse. algo así, ¿no? Sí, algo así. Chao, Fernando Chao, Paulsen, chao. que lo pasen Dale. bien.